Los especialistas recomiendan llevar una dieta equilibrada y saludable, evitando alimentos procesados y ricos en grasas saturadas, realizar masajes circulares en el abdomen, también medidas como la píldora anticonceptiva. Esta podría reducir el dolor en algunas mujeres. Aplicar calor en la parte baja del abdomen con una almohadilla térmica o una botella de agua caliente. Realizar ejercicios suaves de estiramiento o yoga para relajar los músculos. Practicar técnicas de relajación como la respiración profunda y la meditación. Tomar baños calientes para aliviar el dolor y relajarse. No obstante, es recomendable que acuda a su ginecólogo de confianza. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud, agradeciendo la sintonía, la conexión a aquellas personas que están con nosotros en redes sociales por @salud_gb y por el Instagram Live a través de @DanielaJSalas. Por acá nos saluda Samir Basi, que se conecta también. Nos escribe Juan Colmenares. Nos saluda por acá desde Puerto Ordaz, Nano Vargas, y también desde Katia nos escribe M. Daniel. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros y están allí en sintonía. La doctora Carmen Clara Mantelini nos acompaña el día de hoy, ginecólogo obstetra. Bienvenida. Gracias, Daniela, gracias como siempre por el espacio. Gracias por acompañarnos. Doctora, vamos a hablar sobre dismenorrea. Normalmente nosotros decimos dolor de vientre. Así es. Así lo decimos comúnmente y así lo manifestamos cuando estamos en el proceso de menstruación o también como lo llamamos en nuestros días. ¿Por qué se produce la dismenorrea? ¿Por qué se produce? Hay muchas causas, como bien decía la introducción. Las causas pueden ser sin causa aparente, lo que llamamos idiopáticas. Las más frecuentes pueden ser la aparición de lesiones dentro del útero. Podemos tener generalmente y afortunadamente son lesiones benignas, como los pólipos, los miomas, que son lesiones benignas o tumores benignos de zonas diferentes del cuerpo uterino. Y generalmente, ¿qué pasa? El útero es un órgano muscular y produce contracciones porque es lo que sabe hacer el músculo. Cuando esas contracciones son muy intensas, pues lo sentimos como dolor. Y ahí que buscamos relajantes de esta fibra muscular, y eso alivia el dolor. El calor, cuando lo aplicamos localmente, también alivia esa fibra muscular y produce alivio en la intensidad del dolor. Las otras causas pueden ser, por ejemplo, infecciones. Hay pacientes que han descuidado, que tienen un flujo que no le han hecho caso, y esa infección entonces pasa de la vagina al cuerpo uterino, y esa contracción con una infección presente produce dolor. Y muchas veces por eso la importancia de la consulta. ¿Por qué? Porque es en consulta que podemos entender. Esa paciente se puede sentir bien y cuando le haces la exploración ginecológica sientes que está caliente, es un útero doloroso, la movilización. Por ejemplo, cuando haces el eco encuentras estas lesiones que te había mencionado previamente, como pólipos, miomas, que muchas veces el útero lo percibe como un cuerpo extraño y lo quiere expulsar. A veces son pacientes que tienen un dispositivo intrauterino para planificación familiar, que no desean tener bebé, y la presencia del dispositivo per se les produce dolor. O sea, el útero igual se contrae contra ese cuerpo extraño y esa contracción contra la T produce dolor. Y es muy frecuente, ¿no? La presencia de dolor en estas pacientes. Normalmente también solemos escuchar de que la menstruación no debería doler, pero realmente sí hay procesos inflamatorios que se presentan. Claro. Y por eso vamos a tener dificultades, molestias e incluso los llamados cólicos que están durante el proceso menstrual. Totalmente, y claro que nos duele, o sea, todas sabemos que podemos tener dolor. Hay pacientes que no lo tienen, pero no quiere decir que porque tengas dolor tengas algo malo. Puede ser sencillamente tu umbral de dolor que está más bajito que otras pacientes. ¿Y qué hacemos en este caso? Cuando ya hicimos la consulta y descartamos infección, descartamos que hay la presencia de estas lesiones, premedicamos. ¿Por qué? Porque en dolor lo ideal es premedicar, evitar que el dolor alcance ese pico máximo de intensidad, y entonces cuando nos anticipamos al dolor solemos manejarlo muchísimo mejor. Por supuesto, y además muchas veces se hablan de los analgésicos, pero hay mujeres que los analgésicos simples no le hacen efecto para este tipo de malestar o inflamaciones que se presentan. Mira, ¿Por qué? porque un solo medicamento a veces no es suficiente, o lo tienes que utilizar a una dosis que produce efectos secundarios. Lo que se hace en medicina, y no te digo solamente para dolor menstrual, lo novedoso en el manejo de dolor en pacientes es lo que se habla de analgesia multimodal. Es decir, utilizas una baja dosis de muchos medicamentos combinados y produces una excelente respuesta con muy poco efecto adverso. Y ahí es donde me adelantaba, Daniela. Esa paciente que consulta, que entendemos
que registran sus ciclos y que sabemos entonces que el dolor aparece, por ejemplo, me viene la menstruación, empiezo a manchar y ya el segundo día el dolor es insoportable. Esa es la paciente candidata ideal para indicar esta analgesia multimodal, esta combinación de analgésicos, y vas a ver que esa paciente responde ya en la próxima menstruación, esa paciente percibe la diferencia. Claro, y además hablamos de que cada persona siente el dolor de una manera muy distinta. Así es. Hay mujeres que no sienten dificultad, ni dolor, ni inflamación durante el proceso menstrual, otras lo sienten de una forma intensa o moderada, pero muchas otras presentan dolores muy intensos que a veces son hasta incapacitantes y no pueden ni siquiera Totalmente. levantarse de la cama del dolor que irradia a otras zonas, incluso las piernas, O otras está en zonas el de nuestro trabajo y cuerpo. no puede continuar, o la muchacha que está en el colegio y no puede seguir. Y esos son los casos que hay que estudiar, como bien mencionaba en la introducción. Hay también la enfermedad conocida como endometriosis o adenomiosis, que podríamos decir que es su prima hermana, y son condiciones que generan dolores incapacitantes, no en todas, porque también es cierto que a veces operas una paciente por otra causa y consigues focos de endometriosis que la paciente había pasado de verdad por alto. Entonces es muy importante siempre individualizar, entender qué tiene esa paciente, y en base a eso pues vamos a indicar el tratamiento, no solo con analgésicos. Hay pacientes que requieren tratamientos hormonales, por ejemplo, para contener la aparición de dolor. Claro, y además a veces se piensa de que es una exageración y esto no es una exageración. Eso ya. Cada paciente tiene una condición específica que hace que se manifieste de una forma totalmente Y diferente. eso es en cualquier dolor ginecológico. Lo importante es reconocer que efectivamente el síntoma de la paciente es real. O sea, es completamente equivocado decirle a la paciente, eso es mentira, eso no duele. No, la paciente está consultando por dolor y eso es legítimo. Y en base a su intensidad de dolor, indicamos la analgesia, porque lo que le queremos ofrecer es calidad de vida, acompañarla para que pueda tener entonces una experiencia normal con la menstruación y no que entre en pánico, Dios mío, la menstruación se va a acercar, y sabes, pierde como que el control de lo que está sucediendo. Por supuesto, por acá también nos hace un comentario Vicente, que es un caballero, y dice, ¿en qué influye el estrés y la preocupación en el momento que se presenta la menstruación, en los Mira, dolores? excelente pregunta, Vicente. ¿Por qué? Porque el estrés eleva el cortisol y esa situación de estrés va a facilitar, por un lado, una mayor liberación de estas sustancias proinflamatorias, y por otro lado, mi percepción del dolor se va a acompañar de más irritabilidad. Mi sistema nervioso va a percibir entonces con muchísima mayor intensidad ese estímulo doloroso. Y completamente de acuerdo con él, el estrés forma parte de lo que te decía antes, ¿no? Esa paciente que tiene pánico a mi próxima menstruación porque me va a doler muchísimo, y entonces tenemos que manejar el dolor, manejar el estrés, pero muchas veces ese círculo vicioso, tengo dolor y me estresa, tengo dolor y me da ansiedad, y entonces van de la mano no solo el manejo del estrés y la ansiedad, sino también el manejo del dolor. Por supuesto, bueno, por acá hay muchos caballeros conectados y qué bueno, porque así pueden entender también lo que pasa con su núcleo familiar, sean sus Claro. madres, sus hermanas, sus hijas, sus esposas. Entonces es importante tener este conocimiento general porque no solamente es para las mujeres, es para toda la familia. La doctora Carmen Clara Mantelini nos seguirá acompañando en la próxima parte, ginecólogo obstetra, estamos hablando sobre dolor menstrual. Así que si tiene preguntas o comentarios en las redes activas, @salud_gb, @Daniel J. Salas, volvemos.